Vamos a partir con esta videoconferencia. En paralelo yo le voy a estar haciendo acceso a otros, algunos que vienen llegando un poquito más atrasados, pero me gustaría que pudiéramos partir. Siempre tenemos una presentación inicial. Quiero mostrarle la pantalla, compartirle un poco en qué estamos hoy día. ¿Se ve el afiche de esta videoconferencia? Todavía no. Sí, ahí sí. Ahora sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, Se ve. como para algunos que ya han participado y que algunos que son frecuentes con nuestra videoconferencia, todos los miércoles llevamos ya un par de meses trabajando en esto. Esta es nuestra 8ª videoconferencia. El objetivo principal de esta videoconferencia es abordar, ¿no es cierto?, la temática de la crisis que genera el coronavirus, digamos, las implicancias desde diferentes miradas. Hemos tenido aquí historiadores, periodistas, hemos tenido médicos, ¿no es cierto?, al presidente del Colegio Médico Regional, hemos tenido psicólogos, ¿ya? En fin, hemos tenido diferentes miradas de profesionales que nos han empezado a mostrar un poquito las diferentes causas y efectos que genera esta pandemia que estamos viviendo. El día de hoy hemos invitado a un destacado profesional, miembro de la Orden, querido hermano Rodrigo Andrade. Él es periodista, experto en acción y negociaciones climáticas, consultor, académico, expositor de sustentabilidad y cambio climático y también miembro de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Hoy día vamos a abordar el título de su exposición: Post-COVID-19, ¿la nueva normalidad será sostenible y resiliente o no será? Un título bastante sugerente. Algunas reglas básicas que siempre las repetimos, pero para los que participan por primera vez, para que las tengan en consideración. Estamos en este momento en el punto de las reglas básicas. Esperamos a las 20:20 estar partiendo. Le daremos la palabra al presidente de la Corporación Cultural Talcahuano 162, que es digamos, la organización que hace posible que nos podamos juntar. Luego vendrá la presentación de Rodrigo y hacia el final una ronda de preguntas e intervenciones. Esperamos terminar, ojalá, a eso de las 9, pero a veces nos hemos demorado un poquito más, que ser sincero, a veces han sido muy buenas las intervenciones y nos hemos demorado un poco más. Las reglas de la videoconferencia, ustedes entenderán, tienen que ver con el silencio en esta sala telemática. Yo voy a poner en silencio todos los micrófonos para que podamos escuchar todo bien la exposición. Y hay dos formas de participar hacia el final de la presentación. Utilizando el icono chat, uno puede hacer preguntas escritas que yo puedo leer o las puede leer la misma persona que la hizo, o pedir directamente una intervención mano alzada a través del icono participante, donde hay una opción de mano alzada con el cual yo me entero como anfitrión de que está una mano pedida y la otorgamos hacia el final. Esas son las reglas como básicas de participación. Así es que dejo de compartir y quisiera dejarle entonces la palabra a nuestro presidente de la corporación, Hernán Cárdenas Aguirre. Por favor, Hernán. Sí, nuevamente muy buenas noches y agradecerle la presencia de usted. Espérate, Hernán, Hernán, tu micrófono. Ahí. Ya. Sí, ahí sí. Ya, muy buenas noches nuevamente. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes porque para nosotros es un aliciente para mantener este tipo de intercambio de ideas y ir viendo con mayor perspectiva lo que está sucediendo en nuestro país y en el planeta. Yo quisiera, partiendo, decir que nuestro expositor, el académico, que ya ha sido presentado por David Rodrigo Andrade, escogió como título de su exposición un título bastante decidor. Dice: Post-COVID-19, la nueva normalidad sostenible y resiliencia. Si no es la nueva normalidad, será sostenible y resiliente, o no será. Mirándolo desde el punto de vista de lo que deja de caer con su afirmación, yo creo que a través de la resiliencia los compromete a todos nosotros, nos involucra a todos los que hoy día somos los afectados por esta pandemia, estemos o no estemos con contagio,
a todos nos está afectando en nuestras concepciones, en nuestra conciencia, para que él nos desafía hoy día y en todo lo que puedan ser los hechos que vienen posteriormente, que la anormalidad y la tragedia esta que estamos viviendo no va a salir a una nueva normalidad sin nuestra participación. Por lo tanto, llamémosle normalidad a lo que estaba antes, con puntos suspensivos e interrogantes, pero sí lo que estamos seguros es que tenemos que buscar una nueva normalidad que supere mucho de las cosas que nosotros hemos encontrado en estas videoconferencias. Por lo tanto, bienvenido, Rodrigo Andrade, y lo dejo con la palabra para que empiece la exposición. Gracias. Rodrigo. Muchas gracias, muchas gracias. Dame acceso, David, para compartir pantalla, por favor. Sí, Yo voy a subir una... Ya tienes acceso ya. Dale. Voy a subir una presentación que está aquí. Mientras tanto, los saludo y muy agradecidos por esta invitación. Indudablemente es un tema de mucho interés, de total actualidad y con un público como ustedes seguro que va a salir bien interesante. Yo hablo, desde ya les digo que hablo un poquito rápido. Voy a tratar de hacer un esfuerzo para hacerlo como locutor de televisión. Y además quiero hacerle la salvedad de que mi presentación no es de carácter científico, es de carácter sociopolítico y económico. Y efectivamente voy a comenzar desde ya con el título que se llama Post-COVID-19, ¿la nueva normalidad será sostenible y resiliente o no será? Parto con esta laminita de movimiento. Ustedes ven el movimiento del lado derecho de mi pantalla, ¿o no? Sí, se ve. Ya, perfecto, perfecto, porque estas son truculencias que uno le hace al PowerPoint que a veces no funcionan. Quiero decirles que en 1992 fue un momento muy importante. Se reunió después de mucho tiempo en que la ciencia, los científicos del mundo le hacían saber a los líderes políticos del mundo que se reunían en Naciones Unidas que había un montón de consideraciones de carácter planetario, de alcance planetario, y relacionadas con efectos modificatorios del clima que la política no lo estaba comprendiendo, no lo estaban escuchando. Y por primera vez, como yo les decía, y como dice la lámina en junio del 92, Naciones Unidas convocó a estos científicos y se pusieron a conversar. Esta reunión se llamó la Cumbre de la Tierra. Fue muy paradigmática porque el expresidente Fidel Castro de Cuba hizo allí un discurso muy en su estilo, por su gran capacidad oratoria, pero además muy significativo porque puso una luz de alarma de la situación del medio ambiente y de la transformación del clima a escala global, que yo los invito a pensar de esa manera esta presentación. Una modificación ambiental, pero a escala global, y eso es el cambio climático. Partió allí esta conversación relacionada con el cambio climático, cuya primera reunión fue el año 95. Esta no es la lámina, lo que les estoy diciendo es que el año 95 fue la primera cumbre de cambio climático en Alemania. 2 años después, que corresponde a esta lámina, se produjo otra reunión relacionada con lo mismo, que se llamó, y que seguro que ustedes recuerdan, que se llamó el Protocolo de Kioto, que la humanidad recuerda como un fracaso, puesto que las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, no firmaron el protocolo de acuerdo resultante de esa conversación. Sin embargo, allí se trazó una hoja de ruta de las negociaciones climáticas que todavía estamos viviendo y cuyo itinerario se debía haber cerrado este año en la COP26, en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow, en el Reino Unido.
y que lamentablemente, producto de la pandemia, no se va a poder realizar, y Naciones Unidas ya avisó que se va a postergar para el próximo año en la misma fecha, a fin de año, en noviembre, a fines de noviembre. Más adelante, en esta línea del tiempo que yo les preparé, me imagino que esta debe ser la foto más paradigmática en relación al avance de las negociaciones climáticas. Esta es la COP21, la Cumbre de Cambio Climático, que se realizó en París en el año 2015, y donde se alcanzó el acuerdo más trascendental y con más adhesión de países, de cantidad de países del mundo, respecto a cualquier otro tema, que es justamente el que es conocido como el Acuerdo de París, y que de alguna manera vino a movilizar y a dinamizar todas las conversaciones previas que el planeta había tenido durante varias décadas en esta materia. Esta historia, voy a volver atrás, esta historia tiene un lado luminoso, que es esta foto, y también tiene un lado oscuro, como todo en la vida, puesto que al año siguiente le correspondía a Marruecos, en la ciudad de Marrakech, la COP 22 del año 2016, y justo ese año fue la presidencial, la elección presidencial en Estados Unidos, donde sorpresivamente en ese momento candidato Donald Trump gana esas elecciones, y él gana con un discurso bien nítido. Primero, que era hacer a América grandiosa nuevamente, pero también un discurso en que negaba directamente la situación de la transformación del clima, y avisaba que él iba a sacar a su país del Acuerdo de París. Bueno, ganó las elecciones, cumplió su palabra, hay que reconocerlo, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, o mejor dicho, inició el trámite administrativo para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, y lo que significó obviamente un duro revés para el movimiento ambientalista y climático del mundo. Hay que decir también que en esa misma reunión, y al día siguiente de que salió electo el presidente Trump, el gobierno chino emitió una declaración en que indicaba cosas muy inequívocas. Primero, que ellos se mantenían en el Acuerdo de París, pese a que Estados Unidos avisaba que se salía. Segundo, en segunda instancia, que China iba a poner la plata que Estados Unidos iba a dejar de poner a Naciones Unidas para sostener el acuerdo. Y tercero, que iba a disponibilizar 360.000 millones de dólares para la transición energética a energías renovables, cosa que ha cumplido, hay que decirlo. Yo trabajo en la industria de energía y de las renovables, y China ha cumplido. Luego me salto algunos años, llegamos a la reunión, a la COP24 en Polonia, en la ciudad de Katowice, en que comenzando esta reunión, la delegación de Brasil indica que venía con el mandato del presidente Bolsonaro de sacar a Brasil del itinerario de las cumbres de cambio climático, que le correspondía al año siguiente, el año 2019, y que y hay una frase ahí muy decidora que dice: el presidente Bolsonaro dice que no va a pagar una fiesta en la que no cree. Lo dijo tal cual la delegada. Y bueno, que fue un momento de muchísima conmoción, porque Brasil es un país importante en el mundo, es el país más grande de América Latina, y un país muy importante, y tiene 200 millones de habitantes, o sea, una población inmensa, impresionante. Y obviamente era un nuevo revés al movimiento ambiental y climático. Y yo tomé esta foto en la reunión, en la última reunión general de esa cumbre, en que se decide que Chile va a ser la cumbre del año siguiente en vez de Brasil. Cosa que obviamente era muy significativa para un país como el nuestro, pequeño, alejado del circuito principal del mundo, y que también ponía las esperanzas
en que pudieran revertirse esa seguidilla de reveses que había tenido el movimiento ambiental, poniendo a Chile en una primera posición. Estas dos láminas, perdón, son láminas de titulares, uno de la revista Time y el otro del diario ABC de Madrid, y son fotos que se publican al año siguiente. Como todos ustedes saben, el 18 de octubre comenzó un movimiento, un levantamiento popular en el país, de muchísima significancia, que todavía se está definiendo. Hay muchísimos temas pendientes que motivaron y que han motivado ese levantamiento. Uno de los efectos más directos de ese levantamiento popular y social que ha vivido el país es, primero, que hemos perdido un poquito de estabilidad e institucionalidad. Segundo, que perdimos la cumbre de cambio climático. Esa cumbre que se anunció con bombo y platillo a nivel mundial, la perdimos definitivamente. Y esa cumbre la terminó acogiendo España, que rápidamente, a un mes de la realización de la cumbre, dijo: ya, yo pongo la casa para esta fiesta, porque obviamente el anfitrión no puede asegurar que se va a materializar esta reunión, pero dijo España, con mucha sabiduría además, dijo: Chile va a seguir siendo el anfitrión de esta fiesta, yo solo pongo la casa. Y lamentablemente, y estas portadas hablan muchísimo, muchísimo de eso, esa reunión, esa cumbre fue un revés, pero muy profundo, un revés muy profundo para el movimiento ambientalista, puesto que el documento final que presentó Chile a la asamblea del último día, y que provocó de hecho que la asamblea se tuviera que alargar 2 días más, cosas que en general no suceden en el circuito de Naciones Unidas, Chile presentó un documento muy pro empresarial, por decirlo de alguna manera, de manera general, y de manera específica, Chile presentó un documento muy pro fósiles, o sea, muy en contra de la línea que el movimiento ambientalista global y el movimiento climático global había ido sosteniendo con mucha fuerza desde el Acuerdo de París en 2015 en adelante, año a año. Y el ex vicepresidente Al Gore dice, le pega un palo aquí a la política global, dice que los líderes empresariales están progresando más rápido y más efectivamente que los políticos. Y Greta Thunberg, en la marcha por el clima que se realizó en Madrid, en el contexto de la cumbre de cambio climático, enunció unos discursos muy importantes que yo creo que el mundo ha sido capaz de reproducirlo y tenerlos aquí en el top of mind a escala global respecto al estado del movimiento climático mundial. Bueno, y aquí me voy a meter un poquito más. Primero les hice una actualización política internacional del estado ambiental y del movimiento climático. Aquí nos vamos a meter mucho más en la realidad de lo que estamos viviendo. Aquí hay un número que es una cosa impresionante, por lo menos a mí, cada vez que miro esta lámina me impresiona, y la coloqué aquí porque quiero que ustedes se pongan como la herramienta del médico para diagnosticar al enfermo. El enfermo en este caso es el planeta completo, en su conjunto. Todos los seres humanos del planeta estamos viviendo esta realidad. Estamos emitiendo 110 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera cada 24 horas. Todos los días emitimos una cantidad como esta. Es una cantidad inconmensurable. Para la mente humana es inconmensurable, pero créanme que es una cantidad impresionante. Aquí quiero mostrarles este video. Y por favor, díganme si lo ven.
Alguien que me diga sí o no si se ve este video, por favor. Sí, sí se ve, Rodrigo. Ok. Yo les muestro este video, es un video paradigmático. Este video lo está emitiendo en vivo una cadena de televisión americana desde un helicóptero, donde está mostrando un megataco, un megataco un día viernes de un fin de semana largo en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles. Yo con este video lo único que hago es remecerlo un poquito, remecer las conciencias, porque evidentemente este video nos muestra lo equivocados que estamos. No tiene otro sentido. Sin embargo, y como contraparte, también les quiero decir que tanto China e India han ido cumpliendo los compromisos del Acuerdo de París. ¿Y por qué me enfoqué en estos dos países? Porque entre China y India tienen casi 3/5 de la población completa del mundo. 3/5 de la humanidad vive solamente en esos dos países. Entonces, le mostré dos láminas tremendas, pero también le estoy mostrando una lámina esperanzadora. El mundo, pese a todo lo mal y a todo lo equivocado que hemos estado, también está avanzando en el camino correcto. Y aquí quiero decirles que particularmente nuestro país es un país que está inserto en una región del mundo que es muy vulnerable a los efectos concretos del cambio climático. Chile particularmente, por su territorio tan largo y angosto, cumple con 7 de los nuevos criterios de vulnerabilidad al cambio climático que presentan los países del mundo. Eso nos pone en una situación muy compleja, pero también nos pone en una obligación y con un sentido de urgencia muy distinto a otros países que no cumplen con estos criterios de vulnerabilidad. Es decir, somos nosotros los más afectados, los primeros que tenemos que levantarnos a poner este tema en el tapete y decir que tenemos que avanzar a la acción climática. Entonces, la acción climática está basada en estos 3 elementos: mitigación, adaptación y transformación. No quiero profundizar mucho en esto porque, como les decía, esta es una presentación que no tiene una intención científica. Hay profusa cantidad de materiales de esto en Internet y probablemente muchos de ustedes están mucho más preparados que yo en esta materia. De todas maneras, yo quería aquí poner algunos elementos importantes en cada uno de estos titulares. Por ejemplo, en temas de mitigación, yo en primera instancia puse votar por representantes que apoyen políticas proambientales. Lo puse obviamente en primera instancia y en el primer lugar, porque va en línea con lo que les quiero transmitir más adelante. Y es muy importante porque aquí es cierto, uno tiene una obligación, tiene un factor de decisión importante como individuo, pero si esas decisiones importantes como individuo no se trasladan a una escala provincial, regional y nacional, e incluso global, no tienen mucho efecto. Dicho de otra manera, nosotros podríamos cambiar todos a un modo de vida alumbrados por velas, podríamos retroceder en el tiempo y alumbrarnos por velas, pero si el resto de la humanidad sigue sosteniendo el consumo como lo sostiene, no va a pasar nada, no vamos a cambiar la brújula. También hay un tema de adaptación muy importante, que aquí es cómo la humanidad se hace cargo de ajustar sus comportamientos a largo plazo para poder enfrentar las transformaciones del clima que ya están en curso. Porque el país presenta un montón de anomalías climáticas, como por ejemplo, y que es la más característica de todas, y quizás sea el denominador común de todo el país, es la sequía, por ejemplo. Y aquí hay un montón de medidas de adaptación, y puse en primera instancia el uso responsable y la revalorización del agua. Pucha que es importante el agua, lo decimos ahora,
cuando estamos enfrentando ya el 10º año de una sequía impresionante. Y también hay procesos de transformación, que esto nos tiene que llevar a cambios profundos a todo nivel de estructura. Y aquí, obviamente, pongo algunos ejemplos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Tenemos que caminar hacia una lógica en que podamos satisfacer las necesidades presentes de la población que hoy día está habitando el país y el mundo, sin comprometer a las generaciones, a la satisfacción de esas necesidades de generaciones futuras. Y eso no lo estamos cumpliendo. Esto, grábanse en la cabeza este concepto. Todo el bienestar que estamos disfrutando hoy día es bienestar que le estamos negando a las próximas generaciones. Y eso es lapidario. Eso nos tiene que compeler a cambiar, nos tiene que obligar a modificar nuestra mirada. Aquí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son bajadas que Naciones Unidas, bajadas temáticas que Naciones Unidas se ha dispuesto para que nosotros podamos enfrentar de mejor manera y con mucha más precisión a dónde tenemos que ir, dónde es nuestra debilidad, por lo tanto, dónde tenemos que ir aplicando medicina a este enfermo al cual estamos inyectando 110 millones de toneladas al día. ¿Cómo logramos un desarrollo sostenible? Porque claro, todo lo anterior fue diagnóstico. O sea, hoy día, como nos pusimos esta herramienta del doctor, el estetoscopio, no sé, le acercamos esta herramienta al enfermo, el enfermo tiene fiebre. De hecho, ¿qué fiebre tiene el enfermo? El enfermo, que es el planeta, ya tiene un grado extra a escala global de lo que tenía en relación a la era preindustrial. Acuérdense ustedes que el Acuerdo de París habla de que el gran objetivo de todas las acciones que tenemos que desarrollar significa que tenemos que evitar a toda costa que el enfermo, que nuestro planeta, se caliente 2 grados y llevamos 1. Y la recomendación de Naciones Unidas en el Acuerdo de París es que no pasemos el 1,5. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos del panel científico de Naciones Unidas, de los científicos que le advirtieron a los políticos del mundo en el año 92, los modelos matemáticos que ellos han desarrollado muestran que al 1,5 es posible modelar los cambios en el planeta en función de estos modelos matemáticos. Sin embargo, dicen que entre 1,5 grados extra a 2 ya no es los efectos concretos del cambio climático y del calentamiento global son catastróficos, y por sobre 2 grados es inmodelable. Nadie puede decir con certeza qué es lo que le va a pasar al planeta si se calienta 2 grados, y llevamos 1. Entonces, ¿cómo logramos un desarrollo sostenible? Es decir, ¿cómo logramos satisfacer las necesidades materiales, espirituales, humanas de toda la población del mundo? Es decir, de casi 8.000 millones de seres humanos, pero de manera sostenible, de una manera en que no nos estemos autoinfligiendo dolores futuros. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué modelo tenemos? ¿Qué modelo estamos usando ahora? Estamos usando un modelo lineal, en que consumimos algo y la mayoría de esos algos que consumimos terminan en un tacho de la basura. Y lamentablemente esos tachos de la basura, en una buena proporción, terminan contaminando un nuevo lugar, no el lugar donde se consumió ese bien, y probablemente terminen una buena proporción de ellos también en el mar. Solo para poner como ejemplo, cada chileno y cada chilena produce cerca de 1,15 kilos de basura al día, todos los días, los 365 días del año. Eso significa que son 7,5 millones de toneladas de residuos municipales que terminan en vertederos o rellenos sanitarios al año,
según el Ministerio del Medio Ambiente. Eso es un montón. Eso tiene directa relación con el consumo, nuestras características, nuestras costumbres actuales de consumo, que no eran características ni costumbres del pasado, cuando vivíamos con nuestras mamás o nuestras abuelitas. Se consumía distinto. Y tenemos un conjunto de acciones para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, a escala global, a escala local o comunitaria y a escala personal. Ahí cada uno tiene que hacer un proceso de introspección para modificar sus conductas y para invitar al resto a modificar sus conductas. También tenemos herramientas como la acción climática. Aquí yo puse una foto de un Fridays for Future. No sé si les suena ese movimiento, que es el movimiento de la Greta Thunberg, que ella convoca a todos los estudiantes del mundo para todos los últimos viernes de cada mes. Hablamos un poco de volumen. ¿Perdón? Sí, por favor. ¿Están hablando a mí? ¿Dónde aparece el audio? Gracias, silenciar. Oye, ¿sigo o no sigo? Perdón. Sí, Dale, Rodrigo, ya silencié ya a la persona. Ya. No me estaban hablando a mí, perdón. Entonces, Por favor. hablábamos de otras herramientas como la acción climática, que es un poco salir a reclamar por lo que está pasando. Ya hablábamos de lo que tenemos que cambiar nosotros y tenemos que exigirle a la comunidad cambiar, pero también tenemos que exigirle a la sociedad, a las autoridades, a las empresas, que tenemos que cambiar todo. No sirve que cambiemos de a uno. Y tenemos que adoptar, por ende, urgentes medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Aquí yo aporto algunos tips para abordar la búsqueda de esta sustentabilidad de manera individual o familiar, como reciclar basura, reducir el consumo de carne, cuidar la energía, ojo con el uso de los plásticos. Por lo tanto, uno tiene que tomar decisiones de compra antes de tener el plástico ya en la despensa. Es un poco volver a las costumbres del pasado, del consumo del pasado. Tratar de utilizar medios de transporte amigables si es que se puede, no siempre se puede. Todos podemos cuidar el agua, todos podemos evitar ser crueles con animales, podemos plantar, incluso hay muchísimos movimientos que están plantando sus vegetales en casa o bien en parques y plazas de manera comunitaria. Tenemos una posibilidad cada vez más efectiva, más cierta de reciclar nuestra basura y lo hacemos muy poco. Tenemos que tratar de consumir lo menos posible. Yo creo que, bueno, vamos hacia allá en esta conversación, pero yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido un ejercicio muy fructífero en cuestionarnos la manera en que estábamos viviendo. Y lo digo por el punto siguiente, que es el tema de la compra responsable, y comunicar lo más, con la voz más alta posible la problemática del cambio climático. Yo creo que eso es fundamental y de alguna manera me alegra que ustedes estén preocupados de este tema, que es la razón por la que estoy aquí hoy día hablándoles. Entonces hay un empoderamiento del consumidor, aquí tenemos que ser muy reflexivos, muy introspectivos para nuestras decisiones de compra. Y aquí llegamos a la parte central de esta presentación, porque efectivamente yo les decía que este confinamiento, este temor, esta incapacidad de enfrentar la pandemia del coronavirus nos ha acelerado de alguna manera las decisiones que vamos a tener que tomar si queremos enfrentar de la manera correcta el cambio climático. Entonces, por ejemplo, solo en el caso de Italia, ellos necesitaron 90 millones de mascarillas al mes para la época del confinamiento y que se ha ido prolongando cada vez más porque efectivamente hay rebote, hay efecto rebote de esta pandemia.
y también para evitar recontagiarse o nuevos contagios ahora que salieron del confinamiento. En el caso de Wuhan, que es de donde viene en teoría este virus, ellos produjeron en promedio más de 200 toneladas de desechos médicos por día durante el brote, por encima de su promedio anterior de basura. Eso también son efectos muy directos relacionados con la pandemia. Y como dice la foto, ya hay mascarillas flotando en un montón de lugares a través del mundo, y probablemente aquí en las costas nuestras ya hayan de este tipo de desechos flotando. Metiéndonos un poquito en lo que está conversando la autoridad, por cuestionada que esté. Dicen ellos que la ministra de Medio Ambiente dice que se está conversando con los parlamentarios para añadir una cláusula de excepción temporal, o sea, en el tiempo que dure la pandemia, respecto al proyecto de ley que regula plásticos de un solo uso, que permita establecer excepciones específicas en periodos de cuarentena sanitaria o de excepción constitucional por calamidad pública que signifique riesgo para la población. Es decir, ellos están pensando a la luz de esta experiencia que necesitan levantar las regulaciones en situaciones como esta, puesto que hay un montón de productos plásticos que se pudieran, y se pueden, de hecho, es una necesidad concreta, necesitar en contexto como esto. Pero nuevamente, y yo puse esta lámina por esta razón, nuevamente se pone en segundo orden, en segunda importancia, al medio ambiente, por una situación que afecta a un porcentaje de la población. Y esa lógica, esa estructura de pensamiento es la que es a largo plazo, puesto que si siempre se pone primero a un porcentaje de la población en contraposición del medio ambiente, nunca vamos a poder salir de este enorme problema en el que nos hemos metido. Les presento aquí otro enfoque desde el punto de vista de la energía, en el que afortunadamente, hay que decirlo, afortunadamente el país ha podido avanzar bastante en los últimos años. Sepan ustedes, por ejemplo, que en el año 2012 la participación de las energías renovables no convencionales en la matriz energética total del país era del 3%. A fines de diciembre del 2019, las energías renovables no convencionales en la matriz energética son aproximadamente casi 22%. Eso significa que en 6 años, 7 años, hemos podido multiplicar al menos por 5 o 6 veces nuestra capacidad de generar energía limpia, evitando la quema de combustibles fósiles, lo que obviamente es una gran noticia. Además, esto se inserta en un avance de las energías renovables muy importante a nivel mundial, en el que obviamente quien lidera esto es Estados Unidos, y empujado por algunos estados que son contrarios a las políticas del presidente Trump, como California, como Washington, como un montón de estados dentro de Estados Unidos, que son economías muy pujantes y que han ido haciendo crecer la participación de las renovables no convencionales. También en un primer o segundo lugar muy honroso está China, que evidentemente parte de un piso más bajo que el de Estados Unidos, porque tienen acceso a menos recursos, o al menos así era hasta no mucho tiempo atrás, en que han ido pudiendo intercambiar la quema de combustibles fósiles por energías renovables no convencionales. Es cierto que uno tiene una idea bastante negativa de lo que ha hecho el gobierno chino en los últimos años respecto al tema de las emisiones y a la contaminación atmosférica. Y es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo. Y lo que pasa con China es que ellos han estado viviendo un proceso de industrialización bastante tardío respecto al resto de los países que tienen calidad de potencia y que hoy día son considerados países desarrollados. China
pese a su cantidad de población, pese al tamaño de su país, pese al tamaño de su economía, todavía es considerado un país en vía de desarrollo, por esta condición de que no llevan más de 30, 40 años cambiando su modelo económico del campo a la ciudad. Por lo tanto, si uno toma una fotografía de emisiones de gases de efecto invernadero de los últimos 20, 30 años, evidentemente la situación de China gana por lejos, digamos. China gana por goleada en términos de cantidad de emisiones. Pero si uno ampliara esa foto a 100 años o 150 años, indudablemente aparecería con mucha fuerza, bien atrás, Inglaterra, y más a mitad del siglo pasado, Estados Unidos de ahí en adelante. Lo digo con el único fin de que evidenciar que cada país ha podido hacer sus transiciones en el momento que ha tenido los recursos para hacerlo, que es un poco lo que nos ha pasado también a nosotros. Ahora, siguiendo con este tema de energía, y metidos bien en la lógica actual, es que vean ustedes ahí en el dibujo que está en la parte superior de la lámina, que las energías renovables se usan solamente en un 10% en sistemas de enfriamiento y de calefacción, solamente en un 3% en el sector económico del transporte y un gran 26,4% en la generación energética. Entonces, hay un análisis que hacer ahí, estos son datos del 2017, por si acaso. Hay un análisis que hacer allí que es muy importante, porque el crecimiento de la generación de energía y de electricidad con energía renovable ha sido impresionante en los 5 últimos años, lo que hay que reconocer. El problema es que esta transición no está sucediendo en los sistemas de calefacción, de enfriamiento y del transporte. Y es una mala noticia porque, por ejemplo, India, que es un país de 1.200 millones de habitantes, que está emplazado en una parte muy calurosa, en un clima muy caluroso del planeta, India ha ido mejorando sus índices económicos, su capacidad de consumo, como se dice ahora. Y lo primero que hace una familia cuando mejora su capacidad económica, si esta familia vive en una parte fría del mundo, lo primero que hace es gastar un poco más de plata de lo que gastaba antes, porque ahora tiene mejor condición económica, para evitar pasar frío. Lo mismo hace una familia que mejora su condición económica, pero que vive en una zona muy calurosa del mundo. Lo primero que hace es comprar un aire acondicionado. Y hay una lámina, que no la puse aquí, pero se las voy a contar igual, que indicaba que si la sociedad de India se compraran todos un aire acondicionado para mejorar su condición y su calidad de vida dentro de su casa, necesitaríamos la capacidad eléctrica, energética instalada en el planeta Tierra multiplicado por 2 para satisfacer únicamente esa necesidad. Estamos hablando de una cosa, pero impresionantemente compleja, porque obviamente todo el mundo quiere mejorar su calidad de vida, pero si eso significa que vamos a destruir nuestro planeta, estamos metidos en la fábula de la rana con el escorpión, sin lugar a dudas. Luego, la evidencia muestra que el viaje al desastre climático continúa su camino, pese al dato inicial de que vamos avanzando en energías renovables no convencionales. Lo que pasa es que no vamos avanzando lo suficiente en función de las necesidades humanas. Por lo tanto, a menos que hagamos un cambio inmediato a energías renovables en todos los sectores, es decir, frío, calor, transporte, no vamos a poder alcanzar las metas impuestas en el Acuerdo de París. Perdón, las metas autoimpuestas. Nosotros mismos nos propusimos hacer esa transformación. Luego, la evidencia nos muestra entonces
que no hay una disrupción real durante la pandemia del COVID-19. Efectivamente, hay un extraordinario, importantísimo declive económico debido a la pandemia. La Agencia Internacional de Energía predice una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 particularmente, de un 8% en 2020. De 8%, es decir, la proyección mundial de reducción de emisiones durante todo este año va a alcanzar un 8%. Y tenemos que considerar que las emisiones del año pasado fueron las más altas nunca alcanzadas en la historia de la humanidad. Y para alcanzar el Acuerdo de París requeriríamos una disminución anual similar a esta, mantenida por 10 años. Es decir, debiéramos tener un ritmo de vida como el que estamos viviendo ahora, en este momento nosotros, por 10 años, si es que queremos alcanzar el Acuerdo de París y por ende mantener la temperatura del planeta no más allá de 1,5% de calentamiento global extra, de acuerdo al periodo preindustrial. Entonces, incluso si estos confinamientos, este encierro, si modificáramos nuestra manera de vivir, continuaran por 10 años, el cambio estaríamos ahí, casi suficiente. Entonces, con el sistema actual y las reglas vigentes del mercado, que es la economía que es mayoritaria en el planeta, la verdad es que le llevaría al mundo una eternidad acercarse a un sistema sin carbón. Es lapidario. ¿Y qué es lo que muestra la evidencia también? Que los paquetes de recuperación que los países han ofrecido para reactivar las economías no son tan bajos en carbono como se presentan. Y además existe un riesgo permanente, que es un riesgo político, que es perder esta enorme oportunidad que se nos ha planteado producto de la pandemia, porque de alguna manera, efectivamente, como lo enunciaba yo antes, este encierro es como una especie de ejercicio que vamos a tener que hacer si es que queremos salvar la vida de la humanidad sobre el planeta. De otra manera, la evidencia está ahí, no lo vamos a lograr. Entonces, todo esto, o muchos de estos paquetes económicos que los países del mundo están proponiendo para reactivar, estoy moviendo mis dedos como comillas, reactivar la economía, nos van a llevar a un sistema de combustibles fósiles. Por lo tanto, no vamos a poder, vamos a, ¿cómo se dice familiarmente? Vamos a desvestir un santo para tapar a otro que es peor, digamos. Entonces, hay países que promueven soluciones como transitar al gas natural. Varios países hacen eso, y la verdad es que el gas natural es un hidrocarburo tan parecido al carbón y al petróleo. Y otros, aún peor, todavía están promoviendo al carbón y al petróleo por los bajos precios. Por lo tanto, estamos en un momento que hay que tener mucho ojo, hay que tener mucha cautela de en qué nos vamos a embarcar una vez que salgamos de la pandemia. Entonces, aunque haya soluciones o paquetes de incentivo para recuperación económica que tengan un enfoque verde, estos, como dice aquí la lámina, construyen el techo pero se olvidan del piso. Muchos países están dando algunos subsidios para la compra de coches eléctricos o autos a hidrógeno, pero estas tecnologías no son útiles si es que nosotros no tenemos una matriz totalmente en base a energías renovables. ¿Para qué nos vamos a comprar un auto eléctrico si vamos a estar cargándolo con energía sucia? No tiene sentido, es un descriterio total. Entonces, aquí lo pongo como pregunta. ¿El mundo post-COVID va a avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo? Entonces nos planteamos ya en la lógica del crecimiento económico y el bienestar. Todos los pueblos de la Tierra deben transitar la misma huella y aspirar a una única meta, el desarrollo. Todos aspiramos a una vida, a una mejor vida, a una mejor calidad de vida. El camino a seguir, aumentar la producción base del crecimiento económico, es clave para la prosperidad y la paz mundial. Esto decía
Estados Unidos después de la Segunda Guerra, que es donde empieza a subir su tasa de incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de nuevo, el bienestar social se logra a través del crecimiento económico, de la hiperproducción y del consumo, de la venta y consumo de bienes. ¿Esto es así realmente? Yo creo que aquí hay la clave de esta conversación anda por aquí. ¿Es posible hablar de desarrollo y sustentabilidad entonces? Bueno, yo aquí planteo varios modelos de desarrollo. Yo no sé cómo vamos de tiempo, David, a ver si tú me das alguna luz, porque para que tengamos algún tiempo de conversación de estas preguntas. Estamos bien, yo creo que, no sé, 10, 20 minutos más, ¿está bien o no? ¿Cómo estás con eso? Yo aquí termino en unos cuantos minutos y nos damos unos minutitos para conversar de estas preguntas que van a quedar lanzadas a la mesa, ¿te parece? Perfecto. Dale, Rodrigo. Entonces decía que hay varios modelos de desarrollo, que es la economía del cuidado, que es la que nace de la economía feminista, perdón, y busca otorgar valor a actividades que en general no han sido valoradas previamente a esta pandemia. Porque cada vez es más importante el trabajo que se hace en la casa. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa y lo reconozco. Ahora que uno está encerrado en casa, se da cuenta todo lo que trabajan las mujeres, todo lo que trabajaron nuestras madres para criarnos y todo lo que trabajan nuestras mujeres para criar a nuestros hijos. Es impresionante la cantidad de trabajo. Pero además, la mujer que sale a trabajar es doble pega. O sea, es toda la pega que tiene que hacer en su oficina, o sea, donde sea su puesto de trabajo, más toda la pega que uno no hace en la casa, pero que la hacen ella. Entonces, es una cosa impresionante. Está medido esto en el Producto Interno Bruto. Contribuye en un 22%. Contribuye más que la minería en este momento, porque la minería contribuye el 15% del Producto Interno Bruto. Y hay que considerarlo. Está la economía ecológica, que es parte de un sistema mayor que la Tierra, y hay todos unos modelos económicos que tienen que ver con la economía climática, que es, por ejemplo, lo que hablábamos recién, las energías renovables no convencionales. Sepan ustedes que hoy día, en este momento, pese a que llevamos como 100 años de producción petrolera a escala global, en este momento, que está partiendo recién el sector económico de las energías renovables no convencionales, ese sector económico da empleo a 11 millones de personas y tiene todo un mundo, un campo por crecer. Entonces hay un sector económico ahí que está subvalorado y que en realidad está, hay que decirlo con claridad, está postergado por las industrias fósiles. Luego, hay una economía circular, esto que tenemos que oponernos a esta economía lineal en que uno compra un producto, se demora 3 minutos en consumirlo, en comérselo, en lo que sea, pero el plástico que envuelve a ese producto que uno demora 3 minutos en consumir, ese plástico está 200 años en la superficie del planeta o en la barriga de un pescado. Entonces, es una cosa, la verdad es que uno lo habla así, lo piensa de esta manera y le suena absurdo, pero es real. Es tan real que estamos ahogándonos en basura. Y tenemos modelo de desarrollo que es centralizado, lamentablemente, que un grupo de personas en un lugar X toma decisiones económicas por millones de otras personas sin conocer siquiera su particularidad, su territorio, dónde están emplazados, las riquezas naturales del entorno, sin participación y de una manera hiperproductiva. Es decir, no estamos produciendo una cierta cantidad racional de productos, estamos tratando de producir para miles de millones de personas y eso evidentemente es absurdo. Bueno, hablaba aquí de la necesidad de más participación ciudadana en las decisiones de la economía. Hablábamos de las acciones individuales que son importantísimas, pero que tienen que avanzar, escalar a que haya cambios culturales en nuestras sociedades. Y aquí cada uno de nosotros puede y tiene que aportar a la lucha contra el cambio climático, porque si no, no tiene sentido que tengamos hijos y tampoco tiene mucho menos sentido que nuestros hijos tengan hijos. O sea,
con el mundo que le estamos legando, le estamos hipotecando prácticamente a nuestros hijos la posibilidad de que ellos tengan a los suyos y así sucesivamente, porque ¿a qué mundo estamos mandando a esos niños? Entonces, aquí está la problemática. Las naciones, por un lado, buscan el crecimiento económico y las personas buscan más ingresos. Entonces, según estudios del bienestar, son otros modelos económicos, ¿qué es lo que hace realmente feliz para mejorar una calidad de vida? Que la pega que uno hace te haga sentido, que te guste al menos, aunque no sea tan bien pagada. Tener más tiempo con la familia y amigos, libertad y confianza en quienes nos representan, en la política. Y eso está sumamente en duda. Confianza social en nuestros vecinos, en lo que nos va a pasar si salimos a la calle, en emparejarse, en tener una vida satisfactoria individualmente, en poder practicar un ejercicio espiritual si es que así lo deseamos. Tiempo para cultivar esas cosas que no son obligatorias. Aquí yo puse no ver tele o publicidad y la verdad es que es un enfoque que cada vez me hace más sentido. Yo no sé si en el contexto de la pandemia ustedes todavía se animan a prender la tele, a ver las noticias o a ver otro tipo de programas, pero en realidad hay una desconexión total en lo que aparece en esa caja de colores y lo que uno ve o percibe en la realidad. Y tratar de desarrollar un propósito en la vida y hacer trabajos voluntarios, que lo hacemos mucho al calor de esta orden. También hay otros modelos de desarrollo económico que hoy día son cada vez más válidos, que es el tema del decrecimiento. Es decir, venimos en el marco del neoliberalismo que sufrimos. La máxima del neoliberalismo es que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para consumir y consumir y consumir. Y a los que producen los bienes y servicios, ¿cuál es la máxima? Producir, 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 producir. ¿Para quién? Para una demanda que se autorregula, una demanda y una oferta, es decir, en un mercado que se autorregula por una mano divina, que nadie sabe, nadie es capaz de teorizar quién es esa mano divina que regula el mercado. Entonces, estamos hablando de una fascinación occidental por el crecimiento económico infinito, infinito, infinito. No tiene freno, no tiene medida. O sea, si tú puedes consumir, si tú puedes producir muy barato y poder venderle a miles de millones de seres humanos, aunque lo que produces contamine por 200, 300 años el planeta, hazlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es secundaria. Da lo mismo. Tienes que vender ahora. Y eso es como una especie de, según mi opinión, es una especie de religión, un dogma perverso, además, porque no tiene límite, no tiene parangón. Entonces, hay lógicas de decrecimiento. Ahora, es un decrecimiento que no tiene que ver con retroceder a la vida de las cavernas. Tiene que ver con que, según las teorías keynesianas, que los entes de ordenamiento de la sociedad pre-neoliberales, que era el Estado, por ejemplo, tienen que tener un ordenamiento en la sociedad de tal forma de que efectivamente pueda haber bienestar económico para la población, pero también, y al mismo tiempo, que haya un equilibrio con la naturaleza. Si no, ni lo uno ni lo otro por separado tiene sentido. Entonces, decrecimiento no es recesión económica, no es pobreza, es distribución correcta, es consumo a la escala correcta, es producción de la manera correcta, es decir, sin dañar el medio ambiente y también con una proporción lógica de producción de bienes y servicios, porque también, por otro lado, es imposible, es insostenible que sigamos consumiendo un producto que se fabrica, que la materia prima viene de Oceanía, que se fabrica en Asia, que se transporta 12.000, 8.000, 5.000 kilómetros de distancia
al escaparate, a la vitrina de un negocio. Nosotros pagamos 30 lucas por ese producto y el que produjo la materia prima gana 2 pesos. Y toda la huella de carbono que hay para ese producto, para el uso que nosotros le damos, es una cosa, es impresionantemente absurda. Y nosotros nos convencieron y nos acostumbramos a esto. Entonces tiene que haber un ánimo de transformación a escala global, no solamente local, a escala global. Entonces la situación final y utópica, porque evidentemente es una utopía, pero las utopías se construyen día a día, paso a paso, es llegar a formar una sociedad que priorice la integridad ecológica y promueva el principio de la suficiencia como un valor y estilo de vida. Nosotros tenemos que cambiar muchísimo a todo esto que nos hemos acostumbrado si es que queremos salvar el planeta. Los pueblos originarios hablan de modelos económicos como este, hablan del buen vivir o del vivir bien, que es una economía bien de consumo de lo estrictamente necesario, es una economía de bajo consumo, es una economía baja en carbono, y obviamente esta forma de vivir resitúa y redefine un poco las relaciones entre el norte y en el sur. De hecho, las sociedades desarrolladas de alguna manera, por su capacidad económica, por su capacidad educacional, ya como que le dan hartas vueltas a este tipo de cosas. No es tan extraño escuchar a una persona o a un intelectual del mundo desarrollado hablar de este tipo de estilos de vida. El problema es que muchos de esos países esperan que nosotros sigamos viviendo como estamos viviendo ahora para mantener ese estilo de vida de ellos. Y eso también es insostenible, porque nosotros somos la parte del mundo que se dedica al desarrollo, a la producción, perdón, a la explotación extractiva, es decir, somos picapedreros. Nosotros sacamos minería, producimos minería, árboles, pesca, y el mundo desarrollado como de sushi desarrolla computadores que nos lo vende después. Entonces hay una asimetría ahí que obviamente que se tiene que redefinir porque es insostenible. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y solo para terminar, y un poco para presentarme yo me dedico a hacer seguimiento de las negociaciones climáticas desde hace un montón de tiempo, y de alguna manera he ido nutriendo mi acervo cultural al calor de discusiones en que van todos los países del mundo a conversar de estos temas, que son de la mayor relevancia. Y aquí me tomo las palabras del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que nos dice que lucha contra el cambio climático como si tu mundo dependiera de ello, porque en realidad tu mundo depende de ello. No hay un plan B, eso significa que no hay un planeta B, hay solo este y tenemos que salvarlo. Muchas gracias.